Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy Débora Farberman, soy psicóloga, trabajo en el Hospital de Pediatría Garrahan, un hospital pediátrico muy grande en Argentina, en Buenos Aires. Soy psicóloga y quiero agradecer a iCáncer por haberme invitado a hablar hoy de psico-oncología pediátrica. Eh, Mi idea es hacer un recorrido por las características distintivas que tiene la psico-oncología pediátrica. Entonces vamos a empezar. Primero, quiero que nos ubiquemos un poquito en relación a aspectos médicos muy generales del cáncer pediátrico. El cáncer en pediatría es una enfermedad rara. Hay aproximadamente 130 casos de cáncer por millón de menores de 15 años. Es la primera causa de muerte por enfermedad en esa edad, de 0 a 15, y la sobrevida del cáncer pediátrico depende es muy variable y depende del tipo de cáncer de que se trate, con algunas enfermedades malignas que tienen pronósticos de curación mayores al 95%, y otras con porcentajes más bajos de curación, del 50%, por ejemplo, los tumores de sistema nervioso central, algunos tumores del sistema nervioso central, y también tiene una tasa de curación variable en función del sistema de salud con el que se cuente, en donde hoy en países del primer mundo se curan un 80% de los pacientes y en cambio en otros tienen muy pocas chances curativas. En cuanto a la distribución, las enfermedades en pediatría son distintas también. La prevalencia de enfermedades oncológicas en pediatría son muy distintas a las de la adultez. Eh, Más de un tercio de la patología oncológica pediátrica son leucemias. eh, Después le siguen los tumores del sistema nervioso central en menos de un 20%, después los linfomas y después todo el conjunto de lo que se llaman tumores sólidos. Tumores de partes blandas, neuroblastomas, tumores óseos, tumores hepáticos, renales. Esta clasificación me fue facilitada por el Registro Oncopediátrico Hospitalario Argentino, el ROA, pero la prevalencia de enfermedades oncológicas pediátricas es similar en todos los países del mundo. Otra característica, y con esto vamos a terminar con los aspectos médicos del cáncer pediátrico, es que requiere un tratamiento que es muy prolongado, de 6 meses, algunos a 2 años, si es que no se produce ninguna recaída de la enfermedad. Los tratamientos utilizan quimioterapia, radioterapia y cirugía, según la enfermedad, y son tratamientos que tienen muchas internaciones, muy prolongadas internaciones o frecuentes internaciones. Deben afrontar procedimientos médicos dolorosos también muy seguidos, desde venopunturas a punciones, biopsias, y que produce cambios físicos muy evidentes, como la alopecia, eh, estrías, eh, cambios en el peso corporal, edema en el rostro. Eh, y es una enfermedad que tiene probabilidades de recaídas, tienen más probabilidades los chicos que han tenido una enfermedad oncológica de después desarrollar segundos tumores y que a veces, no tan ocasionalmente, van a tener que afrontar las secuelas que haya dejado la enfermedad o el tratamiento. Entonces, dicho esto, vamos a hablar ahora de los aspectos más psicológicos de la psico-oncología pediátrica. La primera cosa que tenemos que pensar cuando hablamos de psico-oncología pediátrica, de cualquier enfermedad en pediatría, es que nuestros pacientes no son solo los pacientes oncológicos, sino también los padres y, siempre que se pueda, los hermanos.
Los niños siempre vienen acompañados por sus padres, su afrontamiento depende mucho del afrontamiento que tengan los padres y por lo tanto tenemos que dedicarnos a ellos también. Por otra parte, nosotros los psicooncólogos, al igual que todo el equipo de salud, somos agentes de salud, somos promotores de la salud emocional de los chicos, pero los padres lo son en mucho mayor medida. Los padres están con ellos las 24 horas del día y son las personas en las cuales los niños más confían. Si los ven bien, ellos piensan y perciben que las cosas están bien o que por lo menos son manejables. Entonces, siempre en pediatría nos vamos a ocupar de los niños y de sus padres. Y cuando podemos, también de los hermanos. La otra cosa distintiva de la psicooncología pediátrica es que las distintas etapas evolutivas por las que pasan los menores señalan el tipo de intervenciones que vamos a hacer. La verdad es que el espectro en pediatría es muy amplio en cuanto a las características individuales de los pacientes. Cuando nosotros tenemos que ayudar a un niñito de 2 años a que no le tenga miedo a un pinchazo, vamos a tener que dirigirnos a él y hacer un tipo de intervenciones que van a ser completamente diferentes que si nuestro paciente es un adolescente. Entonces, las características de nuestros pacientes varían muchísimo a lo largo del desarrollo. Son realmente pacientes muy diferentes cuando se trata de niños en etapa escolar, en etapa preescolar o adolescentes. Y la otra característica distintiva de la psicooncología pediátrica es que el instrumento de cambio, el instrumento que utilizamos para trabajar, no es ni solo y ni siquiera en su mayor parte la herramienta verbal, sino que tenemos que utilizar lenguajes y dispositivos, instrumentos que sean para los chicos propios de su lenguaje habitual. Vamos a la siguiente. Existen consensos y recomendaciones que nos orientan en cuanto a cuáles son los temas que debemos tomar en consideración cuando tratamos niños y adolescentes con cáncer. Yo acá tomé 2 consensos muy importantes. El primero son las recomendaciones que hace el equipo psicosocial de la SIOP, la Sociedad Internacional de Oncología Pediátrica. Y las otras fueron publicadas en la Pediatric Blood and Cancer y las hace un equipo interdisciplinario financiado por la Fundación Matis Miracle. Y estas últimas, las que salieron publicadas en el Pediatric Blood and Cancer, son de 2015. Las de la SIOP se empezaron a redactar a principios de los años 90 y se fueron publicando en los 90 y principios de los 2000. ¿Cuáles son estos temas? Bueno, coinciden bastante, salvo alguno que otro tema que se agrega en 2015. Comunicación e información, cómo comunicarnos con los niños y cómo tiene que ser la comunicación incluso dentro del equipo de salud. Cómo tiene que ser la comunicación con los padres, entre padres y niños, y cómo se da información, y no solamente cómo se da, sino que hay que dar información. La alianza terapéutica. Tenemos que integrar a los pacientes al equipo de trabajo, se tienen que sentir parte del equipo, este es el tratamiento de ellos. El cuidado de los hermanos son los grandes olvidados en general, porque tampoco para nosotros los psicooncólogos es tan sencillo tener contacto con los hermanos, porque los papás están bastante en general sobrepasados ya por las obligaciones propias de tener que mantener el hogar y la familia con uno de los padres que ya deja de trabajar en caso de que lo viniera haciendo, y el otro de los adultos encargándose fundamentalmente de un tratamiento que es muy exigente y que demanda estar mucho tiempo fuera de la casa. Así que los hermanitos suelen quedar a cuidado de algunos otros parientes,
Si todo sale bien, son parientes de confianza, son parientes con una relación muy unida, que están en contacto permanente con los padres y que también son orientados por los padres a darles respuestas a los hermanos. Esto no siempre ocurre así. Y como sea, los hermanos también necesitan no solamente el cuidado de los adultos porque ellos siguen adelante con sus actividades, sino también porque ellos mismos están preocupados por cómo están los hermanitos que están en tratamiento. El consentimiento informado y la toma de decisiones. Uy, perdón, saltó la diapositiva. Un segundo que vuelva atrás. Ahí estamos. El consentimiento informado y la toma de decisiones es cada vez más se tiende a darle participación activa a los pacientes en cuanto a tomar decisiones en relación al tratamiento. Si son muy chiquitos, a veces pueden decidir simplemente en qué brazo van a colocar la vía para tener la manito que más utilizan liberada. En otros casos pueden tomar decisiones en relación a si quieren hacer un tratamiento curativo o si prefieren pasar una estrategia exclusivamente paliativa. Pero cada vez se tiende más a incluir a que los chicos participen y decidan en relación a su propio cuerpo y a su propia vida. Por supuesto, con distintos niveles de responsabilidad en función de su maduración cognitiva. La escolaridad, la importancia de continuar con la escolaridad, porque el tratamiento lleva mucho tiempo, la escolaridad para que sigan aprendiendo, para que sigan teniendo una actividad que es Princeps, que es formativa y que es propia de la infancia, y también la escolaridad para que puedan seguir a tiro con sus compañeros de cursada, ¿verdad? Que no se atrasen en cuanto al año escolar y que puedan continuar con su grupo de amigos. La protección del equipo de salud en relación al burnout, la utilización por parte de los pacientes de las terapias alternativas y de las terapias complementarias que no van en contra del tratamiento médico, sino que pueden ser coadyuvantes. ¿Qué hacer en caso de abandono de tratamiento? Cuidado del paciente con enfermedad incurable. Cuidado de los sobrevivientes del cáncer infantil. Duelo, el acompañamiento a las familias en duelo, cómo se puede ayudar a las familias y a los hermanos, y la necesidad de hacer un seguimiento neuropsicológico porque son pacientes que tienen tratamientos que pueden afectar la cognición. La siguiente. Entonces, ¿cuáles van a ser los desafíos emocionales propios del paciente y sus familias cuando se trata de pediatría? Superar el impacto del diagnóstico, afrontar procedimientos, comprender, asimilar y compartir con familiares, con amigos, la información médica, qué es lo que está pasando. Muchas veces es muy difícil para los familiares transmitirles a sus allegados que su hijo tiene cáncer. ¿Por qué? Porque no es una enfermedad que se espera encontrar en niños, porque muchas veces circula la fantasía de que si un niño tiene cáncer es que no ha recibido los cuidados suficientes por parte de su familia. La adaptación a un cambio de vida prolongado, esto demora muchos meses, a veces años. Aquí en Argentina y en los países que son muy extensos territorialmente, muchas veces los pacientes deben migrar distancias muy lejanas a sus domicilios para hacer los tratamientos, con lo cual cuando se trata de un tratamiento de 2 años, de 1 o 2 años, esos chicos con su mamá o con el adulto con el cual viajaron pierden contacto contacto presencial con su familia, con su casa, con sus pertenencias durante todo ese tiempo que están fuera. Cuando yo empecé a trabajar en esto, hace 20 años ya, no existían los celulares ni las redes sociales a través de las cuales hoy los pacientes pueden verse, aunque sea por cámara, y tener conversaciones y presenciar juntos algunos eventos.
aún con estos medios que facilitan muchísimo la comunicación, aún así son tiempos de alejamiento de lo que es la vida cotidiana y los seres queridos muy prolongados. Es una fuente de sufrimiento muy, muy importante esa. La adaptación a los cambios corporales, hacer duelos por las pérdidas, algunas pérdidas que son transitorias, como la caída del pelo, y otras pérdidas que son definitivas, como en el caso de las cirugías de amputación. Elaboración subjetiva de la enfermedad, nos vamos a dedicar a eso, quizás es el trabajo que más estamos acostumbrados a hacer los psicólogos, sobre todo en estas tierras en donde las teorías psicodinámicas tienen muchísimo peso en la formación de los psicólogos. La adolescencia, sostener la socialización, que es tan importante en esa etapa vital, defender la autonomía, poder realizar ese trabajo de segunda individuación, de consolidación de la identidad y de la ideología en un momento de tanta crisis y de tanto cambio, de tanta inestabilidad, de todo, de los valores, de la imagen corporal, de las posibilidades de realizar actividades. El cuidado de los hermanos es un desafío enorme para los papás, y los psicólogos tenemos que tener muy presentes a los hermanos, siempre incluir en las entrevistas que tenemos con los papás. Muchas veces no tenemos con los hermanos, por ejemplo, en el caso en que migran, pero tener presentes a los hermanos con los papás en las entrevistas. Hablan con ellos, qué saben ellos, cuándo fue la última vez que les informaron algo, cómo les está yendo en la escuela, están viendo a sus amigos, estarán preocupados por la posibilidad de enfermarse ellos. Todas estas cosas nosotros se las tenemos que acercar a los papás para que los papás las tengan presentes cuando se comunican con sus otros hijos. Y una de las cosas más difíciles para las familias y para los niños, convivir con una incertidumbre que es muy prolongada en el tiempo y con una incertidumbre que recae sobre la vida de ese ser querido. Vamos a la siguiente. Entonces, una de las aristas, y esto es en lo que yo quiero hacer hincapié hoy en esta charla, en las herramientas clínicas que podemos utilizar, en los instrumentos que podemos utilizar en pediatría para abordar todos esos desafíos emocionales y ayudar a las familias a atravesar esos desafíos emocionales de la mejor manera. Una de las aristas que sirve muchísimo para esto es ayudar a recuperar el control. Cuando los pacientes, los niños y sus padres sienten que tienen mayor control sobre esta situación que irrumpe de un día a otro de una manera sorpresiva, para la cual nadie estaba preparado, sentir, bueno, yo puedo tomar en mis manos y darle cierto control al devenir de estos acontecimientos. Eso los hace sentir muchísimo mejor. Y las herramientas de las cuales vamos a hablar ahora, todas apuntan de distinta manera a poder recuperar control sobre la situación. Voy a hablar de 4. Enseñar habilidades conductuales, nosotros los llamamos trucos. Vamos a aprender algunos trucos que te van a ayudar con los pinchazos. Proveer información e invitar a los niños a tomar decisiones, esto que yo hablaba antes. Estimular las áreas de funcionamiento propias de la edad. Son niños y jóvenes que tienen que seguir jugando y tienen que seguir aprendiendo. No se pueden interrumpir ninguna de esas dos actividades, que son las actividades por excelencia infantiles. Y subjetivar la experiencia. Vamos entonces a la primera. Enseñar habilidades, enseñar trucos. Estas son habilidades de afrontamiento, es decir, de afrontar, de hacerle frente a tareas que el chico no necesariamente sabía hacer y que ahora de pronto va a tener que saber hacer todos los días y varias veces por día. Entonces, la primera estrategia es
muy clásica, es muy conocida, es muy económica y además la hacen los chicos sin que se los pidamos ni que se lo transmitamos espontáneamente, que es la de jugar al doctor. A veces los chicos juegan libremente al doctor y toman lo que sea para jugar a que son ellos los que ponen inyecciones, otras veces nosotros los podemos ayudar ofreciéndoles nosotros esos elementos o invitándolos nosotros a jugar. Eh, las técnicas de distracción. Las técnicas de distracción, todos sabemos que, perdón, que el dolor, la experiencia de dolor, es una experiencia que es multifactorial. Uno de los factores que participan en la experiencia de dolor es la atención. Nosotros siempre ponemos con los chicos el ejemplo de que muchas veces cuando estamos jugando, cuando estamos muy concentrados en una actividad y nos lastimamos, no nos damos cuenta. Estamos jugando una carrera en bicicleta, nos caemos de la bicicleta, nos subimos rápido a la bicicleta para poder volver a tener posibilidades de ganar en esa carrera y recién cuando llegamos a la meta nos damos cuenta de que nos está sangrando la rodilla. Entonces, si la atención, por el contrario, si estamos prestando mucha atención a me va a doler, me va a doler, me está doliendo, entonces es probable que la percepción del dolor sea grande. Entonces, si la percepción del dolor, perdón, si la atención aumenta la percepción del dolor, entonces un truco es quitar la atención del evento doloroso para poder disminuir la percepción del dolor. Y eso es lo que hacemos, usamos técnicas de distracción. Todas las técnicas de afrontamiento que vamos a ver ahora, visualización, relajación muscular, respiración, todas además tienen un componente de distracción, porque el chico se concentra en esos trucos, en esas conductas, y de esa manera también le quita atención. Pero uno también puede tomar por ejemplo, un juego, si es el caso de un niño muy pequeño, uno de estos juegos en donde ellos tienen que tocar botones y entonces se produce, no sé, aparece algún muñequito, eso los puede distraer. Nosotros a veces fabricamos tarjetas distractoras con trabalenguas, le llamamos nosotros a esas frases difíciles de decir, eh, trabalenguas o ilusiones ópticas, las técnicas de respiración y relajación muscular, las técnicas de visualización. Entonces, estas las vamos a ver ahora una por una. En la siguiente diapositiva, vemos elementos que nosotros usamos para enseñarles a los niños a tragar comprimidos. Ustedes saben que una de las drogas que se utiliza en los tratamientos oncológicos son los corticoides, que cuando son orales tienen un sabor muy amargo, muy, muy, muy desagradable. A los chicos les genera mucho rechazo, muchas veces les produce arcadas y náuseas tomar en el momento por sentir el sabor. Así que es muy, muy importante por eso y también para prevenir que no se escape ninguna porción de la medicación y que la ingieran íntegramente, que tomen el comprimido entero, que no lo partan. Pero muchas veces para los chicos no es tan sencillo esto de tragar comprimidos, así que lo practicamos con estos muñecos que tienen una cavidad bucal, son pura boca, podríamos decir, y pequeños comprimidos de algún dulce, y con eso, con el muñeco, vamos probando junto con ellos en dónde pondrían el comprimido, si en la punta de la lengua, si en la mitad, si al fondo en la garganta, cómo moverían la cabeza, en qué momento tomarían el agua. Lo vamos practicando con el muñeco, lo vamos imitando sin el comprimido, y después finalmente lo practicamos con esas pequeñas pastillitas que son muy, muy chiquitas realmente, y no hay posibilidad de atragantamiento. La respiración diafragmática, además de que genera una sensación de tranquilidad, la respiración tranquila y profunda informa al cerebro un contenido de tranquilidad, una reacción física que se corresponde con estados mentales de tranquilidad, todo lo contrario a la respiración entrecortada y agitada cuando estamos
muy asustados o cuando queremos escapar corriendo o defendernos pegando. La respiración controlada informa quietud, informa calma, informa tranquilidad, informa no hay peligro. Entonces practicamos la respiración que además induce el estado de relajación muscular. Pero ¿cómo vamos a practicar la respiración con niños? Con niños? Es muy importante darles un soporte material a la respiración, al acto de respirar. Entonces, ese soporte material se lo damos o utilizando un burbujero donde si ellos respiran en forma profunda, continua, soltando siempre el mismo volumen de aire, llenando bien la panza de aire y después soltándolo por la boca de esa manera continua. Entonces con el burbujero sale o una gran burbuja de jabón o muchas burbujas, pero en ningún caso se rompe la burbuja o sale a peñitas una burbuja muy chiquita. Entonces, de esta manera, con los burbujeros, a veces con instrumentos de viento, con flautas o con silbatos, en donde les pedimos que produzcan, soltando el aire de una manera continua y siempre con el mismo volumen de aire, que produzcan un sonido parejo y continuo. O también existen unas pelotas extensibles que uno las puede agrandar y achicar. En ningún caso pierden su forma circular, pero se agrandan y se achican y de esa manera uno les grafica cómo ellos deben sentir que se pone su abdomen cuando toman y cuando sueltan el aire. ¿Qué es importante de esto? Los niños necesitan poder visualizar el concepto de respiración profunda, continua, necesitan visualizarlo. No alcanza con que uno les diga que la respiración tiene que ser continua y no entrecortada, o que no tienen que largar todo el aire de golpe. Y además, esto le da un formato lúdico, entonces es mucho más divertido practicarlo. Cuando llega el momento de afrontar un procedimiento en donde se están poniendo tensos y nerviosos, pueden hacer uso de la relajación porque ya la practicaron y la entrenaron en la casa. La relajación muscular. En estas fotografías son los elementos que nosotros utilizamos en un taller grupal que hacemos para que los chicos, lo hacemos en el taller grupal del Hospital de Día Oncológico, donde los chicos después tienen que ser atendidos. Y donde les van a pasar la quimio, o les van a colocar las vías, o les van a hacer la extracción de sangre. Nosotros con estos muñecos, hay un muñeco que tiene un brazo de tela y el otro que tiene un brazo de plástico, entonces hacemos la diferencia de un brazo relajado, de poder hacer un pinchazo con la jeringa en un brazo que está relajado, tomando el caso del brazo de tela, o en un brazo que está tensionado, tomando como ejemplo el muñeco de plástico. Y de esa manera lo que hacemos es entrar en tema y que ellos vean el beneficio de poder lograr la relajación muscular. Y después también hacemos ejercicios de relajación muscular, siempre utilizando soporte gráfico o auditivo, pero un soporte concreto. Entonces ponemos música, por ejemplo, de rock metálico, rock pesado, y utilizamos imágenes de rostros muy iracundos, bien tensionados, como en el caso de la fotografía, creo que es de la película Intensamente. Creo que ese es de la película Intensamente, pero entonces ponemos música así y en ese momento les decimos que nos vamos a poner duros como robots. Y después, por el contrario, ponemos música de Vivaldi, música clásica, música más tranquila, algún adagio, y les mostramos una imagen de una niña durmiendo. Nosotros utilizamos personajes que sean conocidos por los chicos, generalmente de películas de Disney, de Pixar, y entonces los llevamos a que empiecen a aflojar todos sus músculos, se sientan como el personaje de la imagen que está efectivamente muy relajado.
La idea de esto es que ellos puedan aprender a controlar a voluntad el estado de tensión y de relajación muscular, sabiendo que en el momento del pinchazo no van a lograr el mismo estado de relajación muscular que logran en el taller, pero seguro van a lograr un estado de relajación muscular mayor que si no hubieran practicado esta técnica. Vamos a la siguiente, y entonces vemos autoverbalizaciones, es otra técnica que se puede utilizar, que es las frases que los niños se dicen a sí mismos, que los pueden asustar y empeorar el afrontamiento, y las que pueden decirse para poder sentirse mucho más con posibilidad de afrontarlo adecuadamente. Este truco se basa en la existencia de pensamientos automáticos que se despiertan frente a situaciones gatillo, ¿no? Se gatillan frente a situaciones determinadas. En el caso de los pinchazos o de las intervenciones que asustan, esos pensamientos automáticos suelen ser: me va a doler, que no me toques enfermera, no voy a poder, ahora voy a llorar. Y las frases tranquilizadoras que suelen tener más a mano son las que les dicen los papás. Quédate tranquilo, las que les dicen los mismos enfermeros: quédate tranquilo, es un mosquito, es un pinchazo, dura poquito, se termina rápido. Entonces lo que hacemos en ese taller es trabajar sobre los pensamientos automáticos de distintas situaciones ansiógenas, entre ellas la de los pinchazos, pero no solamente, y qué cosas qué cosas a uno lo pueden tranquilizar. Después escriben en las tarjetas que están en esta otra imagen, son tarjetas que escribieron ellos en el taller, muchas veces con ayuda de los papás, y después se llevan las tarjetas que escribieron los mismos compañeros. Se llevan una propia y una escrita por otro. ¿Se acuerdan que hablábamos de la distracción? Ahí hay algunas de las tarjetas con ilusiones ópticas que utilizamos como distractores externos, y como distracción con foco interno, con foco mental, para facilitar esta distracción, porque son niños y es más difícil hacerlos a ellos mismos evocar una imagen mental que perdure y que les sirva para distraerse, les contamos una historia de chicos que adquieren superpoderes en forma endovenosa. Entonces, de esa manera, en el cuento, los chicos tienen que recibir una infusión de esos superpoderes, y en toda la historia ellos tienen que vencer a una villana, y después, para trabajar con la historia, se les pide que ellos se pongan en el lugar de los chicos superhéroes y qué es lo que ellos elegirían. La idea es que después, en el momento, ellos puedan recordar esta historia en donde hay una descripción muy minuciosa, muy detallada del momento en que reciben la infusión que les da el superpoder, y cómo ellos implementan en el momento de la infusión todas las técnicas de afrontamiento aprendidas. La idea es que esta historia les sirva como distractor con foco interno, y también que les sirva como modelo para que los chicos implementen las técnicas. Muy bien. Vamos entonces ahora con el segundo punto, que es el de proveer información. Primero, algunas características que siempre tienen que estar. Alguna información siempre hay que dar, tenga la edad que tenga el niño. La información siempre tiene que ser veraz. Es muy habitual que los chicos se pongan ansiosos en las casas antes de ir al hospital, y que los papás les digan: hoy no te pinchan, o que no les digan que van al hospital y que les digan que se están preparando para ir a otro lado. La consecuencia es catastrófica, porque después los chicos ya no nos tienen confianza en nada, ni a nosotros ni a los papás, y entonces están con un miedo permanente. No es que la mayor parte del tiempo van a pensar seguro que no es nada. Entonces, aun cuando no es nada, ellos piensan que les podemos estar mintiendo y que probablemente los pinchen o que probablemente los lleven al hospital. Siempre tiene que ser veraz la información. Respetando lo que el paciente quiere saber. La información no tiene el objetivo de que los chicos se conviertan en pequeños doctores.
Tampoco hay que informarles cosas que los chicos no están interesados en saber. Y muchas veces los chicos también utilizan la negación como un recurso defensivo. Y la negación como recurso defensivo tiene sus aspectos positivos, no son todos negativos, a pesar de que también tiene aspectos negativos si se prolonga el uso de la negación en el tiempo o si impide cuidarse. Pero no siempre es negativo. Muchas veces la negación cumple la función de dosificar la cantidad de situaciones y de información a la cual hay que hacerle frente, que es muy ansiógena, y entonces limita, pone un freno, dice, bueno, hoy puedo hasta acá, y después más adelante podré otro más. Entonces, también muchas veces uno tiene que respetar esa negación y otras veces no, cuando se vuelve en contra, cuando se prolonga, cuando ya no le permite al chico o al adolescente hacerse parte de ese equipo terapéutico. Y hay veces que no es negación, hay veces que los chicos realmente no quieren saber, van mucho mejor sabiendo lo mínimo indispensable y entonces somos nosotros los que nos tenemos que limitar a lo mínimo indispensable. En algunos casos tiene que acordarse con los padres la información. Es un derecho de los niños la información y en ese sentido los padres no tendrían el derecho a decir yo no quiero que mi hijo sepa nada, yo no quiero que se le informe. Eso es cierto. Pero también es cierto que los papás son los que están las 24 horas del día conteniendo y acompañando a esos niños. Y entonces cuando los padres no quieren dar información, uno tiene que hacer un trabajo consensuado con los padres, primero de explicar lo importante que es que ese chico reciba información, pero también ir consensuando con ellos qué le vamos a decir, de qué manera y a qué ritmo. Hay que respetar también los tiempos de los papás y el lenguaje de los papás. Y muchas veces también incluye decirles a los papás, bueno, muy bien, yo hoy le voy a informar solamente hasta acá. ¿Qué pasa si él me pregunta tal o cual cosa? ¿Qué haría usted en mi lugar? Y a veces los padres dirían, no, usted no le diga nada, usted dígale que está todo bien. No, yo mentir eso no puedo. No puedo mentir. Pensemos otra cosa. Y a veces uno también les puede dar una idea a los padres sobre una manera de adelantar muy poquitita información que sirve, que da pie para que más adelante continuarla, pero que también respeta las posibilidades de los papás y los tiempos psíquicos de los papás. Y la otra característica es que tiene que ser siempre interactiva la información, no es dar una clase expositiva como la que yo estoy dando ahora. Siempre uno informa y vuelve, informa y pregunta. Informa y le pide al niño que informe la parte que él se imagina o que él conoce, que le falta lo que uno está diciendo, pero tiene que ser todo el tiempo ida y vuelta, no una clase expositiva, son niños. Recuerden que los niños de escuela primaria tienen clases de 40 a 45 minutos, porque su tiempo atencional no da para mucho más. Imagínense esta información, que es muchísimo más pesada y más angustiante y más ansiógena que las matemáticas. Entonces, ¿cómo se da la información? Bueno, cada etapa evolutiva va a requerir un abordaje especial que uno irá adaptando el lenguaje a sus posibilidades cognitivas y también los elementos concretos en los cuales uno va a apoyar la información también van a variar según la edad del chico. Nunca tiene que ser cruenta la información, hay que cuidarse, hay que cuidar las palabras que uno va a utilizar. Solo contenido útil. ¿Útil para qué? Para que los chicos se puedan anticipar mentalmente a eventos que pueden llegar a ser disruptivos o ansiógenos. Por ejemplo, al posquirúrgico. Para disipar errores de los chicos. Para aclarar inquietudes que tienen los chicos. Por ejemplo, si los chicos piensan que un trasplante de médula ósea se realiza abriendo la espalda y poniendo ahí una médula nueva, uno tiene que corregir ese error, pero también al mismo tiempo tiene que ser interactiva la información, porque si uno no se entera de que el chico pensaba eso, porque el chico pensaba que eso era algo normal, imaginárselo así, entonces no lo aclara.
si uno está preparando a un chico para una cirugía, decirle que después cuando salga de quirófano va a encontrar en la zona donde, donde va a tener la cirugía una venda y debajo de esa venda va a tener la herida posquirúrgica cosida, eso el chico lo tiene que saber porque cuando salga del quirófano y vengan a curarlos los cirujanos, él eso lo va a ver. Entonces hay que explicarle qué es lo que hay y qué es lo que no. Yo tenía un paciente que tenía miedo de que la herida hubiera quedado abierta y entonces de esa manera él no iba a poder jugar nunca más a la pelota porque se le iba a salir todo el contenido de adentro. Entonces, estas son cosas, de nuevo, que hay que explicar, que permiten anticiparse y que corrigen errores y aclaran inquietudes. ¿Para qué? ¿Para qué vamos a informar? Porque eso permite anticiparse a eventos difíciles y que no resulten traumáticos. Estamos hablando de situaciones para las cuales los niños, los padres no están preparados y entonces pueden adquirir un carácter traumático. Si uno les permite anticiparse, esto se reduce la posibilidad de que lo sean. Lograr colaboración activa del paciente. Nosotros lo necesitamos de nuestro lado, lo necesitamos como parte del equipo tratante. ¿Por qué va a colaborar un niño en algo que le produce dolor si no le ve el beneficio? Imposible. Para que pueda tomar decisiones. Si uno no le explica para qué son las cosas y en qué escenario nos encontramos, él no puede decidir. Solo uno puede tomar decisiones si tiene información apropiada. ¿Y a quién va a informar uno? ¿Al paciente? ¿A sus padres? ¿A la familia ampliada que así lo requiera? Y al equipo de salud. ¿Por qué puse al equipo de salud? Porque es muy importante que nosotros como psicooncólogos informemos al equipo de salud de los aspectos importantes que hemos recabado en nuestra evaluación con el paciente para que ellos también puedan utilizarlo a favor del paciente. Es decir, este paciente quiere hablar a solas, pero no se anima a decirlo. Quiere que salga la mamá porque te quiere hacer algunas preguntas que lo están inquietando mucho. Esta mamá hace mucho escándalo cuando uno le da la información, pero entiende perfectamente y después, con el tiempo, se va tranquilizando mucho, le hace bien la información. Estas cosas uno las tiene que informar. Esta mamá tiene dificultades para entender. Pensamos que la información hay que darla en forma conjunta con el papá. Bueno, seguimos. Entonces, nos valemos de libros del cuerpo humano con distintos niveles gráficos y de explicación para los niños de distintas edades, para no infantilizar a los adolescentes y no mostrar dibujos que puedan causar impresión en los niños más pequeños. Es interactiva la información. Acá esta mancha roja es un tumor que dibujó una niña, tal como ella se lo imaginaba. Estábamos haciendo el prequirúrgico, la psicoprofilaxis quirúrgica, y arriba, ustedes ven, hay todos unos dibujitos de la anestesia con la jeringa y la gorra, el equipo que va a tener puesto los doctores que la van a atender, la camilla donde la iban a llevar. Ella iba diciendo, mientras íbamos hablando de cómo iba a ser la cirugía, ella también iba aportando elementos, por ejemplo, bueno, ¿cómo van a hacer para llegar hasta el tumor y sacarlo? Y entonces ella decía, van a usar un cuchillito, y entonces yo iba dibujando el cuchillito, pero tiene que ser interactiva. Esta diapositiva me gusta porque muestra lo interactivo de la información. La siguiente. Bueno, acá hay una niña habilitando un catéter en un muñeco. Ustedes ven que es un catéter de verdad. Es muy bueno cuando las cosas son para los niños muy desconocidas y no se las imaginan. Es muy bueno poder disponer de instrumental verdadero para que lo puedan visualizar mejor y le quiten carácter amenazante. Bueno, aquí haciendo una punción lumbar. ¿Por qué se hace esto? Ahora, por ejemplo, esto ya no lo usamos. ¿Por qué? Porque los chicos ahora todos van a anestesia. Entonces la hacen con anestesia general. Pero en el momento en que un chico lo va a hacer con anestesia local simplemente,
para que colabore se le pide que arquee la espalda. ¿Para qué? Para que haya mayor espacio intervertebral. Entonces, con esto uno les muestra el beneficio. Siempre uno tiene que tener presente esto, no queremos convertirlos en doctores en miniatura. Queremos darles la información que ellos necesitan para anticiparse y para que puedan colaborar y para que vean el beneficio. Esa es la información que uno les da. En este caso, uno les dice cómo conviene más pinchar, cuando está con la columna más bien rígida o cuando la tienen encorvada. Y entonces ellos ven el beneficio. Para esto se usaba y todavía se usan los pocos casos que no van a anestesia general por algún motivo. Siguiente, entonces, como tercer punto, estimular las actividades propias de la edad. No hay mucho más para decir de esto. Nosotros en Argentina, todos los hospitales que trabajan con cáncer pediátrico cuentan con escuela hospitalaria, de modo tal que los chicos pueden seguir estudiando aunque tengan internaciones muy prolongadas. También se cuenta con sistema de escuela domiciliaria, con lo cual los chicos también pueden continuar con la escolaridad en casa y de esa manera no perder el año. La escolaridad, el juego y la socialización son entonces tareas que uno puede emprender siempre con los chicos. Juegos uno puede disponer en los consultorios, en las salas de internación, y hacer reuniones grupales siempre que las condiciones clínicas lo permitan, aprovechando las salas de juegos de los hospitales o los lugares amplios, especialmente para adolescentes, está súper indicado. Para los adolescentes les cambia realmente. Los adolescentes lo dicen y más los dicen sus padres, que los chicos quedan muy conformes, muy contentos después de los encuentros con pares. Y por último, la tarea por excelencia de los psicólogos es subjetivar la experiencia, ¿no? Acá yo puse algunos recursos de películas y libros que sirven a este fin. También que son apropiados para distintas edades, ¿no? El cuento Cicatrices de Marcelo Birmacher habla de la necesidad de leer las cicatrices que uno lleva en el cuerpo como partes de la historia que son muy importantes en la historia de uno y que hacen al valor especial que uno tiene. La película El cuento de la princesa Kaguya es una película de anime japonés donde a través de una metáfora, porque en realidad es una leyenda tradicional japonesa donde unos padres encuentran a una niña en un capullo, unos padres que no podían tener hijos encuentran a esta niña, a esta criaturita pequeña dentro del capullo de una flor, y ella crece, ellos la crían y crece hasta ser una joven muchacha, pero llega el momento de partir hacia el planeta del cual vino, que no sabemos cuál es, pero la vienen a buscar. Y es una despedida, es realmente una despedida muy triste y al mismo tiempo muy digna. En donde los padres se pueden despedir de ella y donde ella deja el lugar porque ya cumplió su función en ese sitio. Es bellísima la película. El cuento Elmer es un salto. Los cuentos de Elmer dan para trabajar muchísimos temas con los chicos. En este caso es poder trabajar yo estoy seguro de que no voy a poder con eso. Es un canguro que está seguro de que no puede saltar y piensa que él solamente rebota y no salta, solamente rebota. Y no hay modo de hacérselo entender hasta que finalmente, bueno, Elmer logra hacerle entender que está saltando, que eso que él piensa que no está pudiendo, lo está pudiendo hacer. Bueno, en fin, son muchos recursos que hay en libros y películas que nos sirven para trabajar distintos temas con los chicos. Nosotros lo hacemos en un taller grupal, donde cada día del taller les contamos un cuento o ver una película y los chicos
que generalmente son muy chiquititos, de 3 a 7, 8, 9 años vienen, y los chicos van comentando, vamos interrumpiendo la lectura y les vamos preguntando a ellos si a ellos les pasó algo así, si ellos cómo se sienten, si ellos qué harían en el lugar del personaje, y de esa manera vamos elaborando los distintos temas que se movilizan con la experiencia de la enfermedad y el tratamiento oncológicos. Se trata, y esto creo que ya es la última diapositiva, se trata de subjetivar la experiencia, de integrar esa experiencia de enfermedad y tratamiento a lo que la doctora Beatriz Gómez, una doctora en psicología argentina que se dedica a la psico-oncología de adultos, a lo que ella llama integrarlo al guión personal. Los niños, las familias, tienen una estructura no escrita, pero ya programada, de por qué están en el mundo, a qué han venido, para qué quieren continuar y qué es lo que a ellos les da sentido a su existencia cotidiana. Y experiencias como esta irrumpen y quiebran esos sentidos y hay que volver a reconstruirlos, integrándola. Uno no puede estar peleado con por qué me tocó esto a mí a lo largo de todo el tratamiento. Esa pregunta, el por qué esto a mí, por qué me tuvo que pasar a mí, que la tienen todas las personas que pasan por esta situación, tiene que encontrar respuestas, que pueden cambiarse, que pueden ir, que pueden modificarse con el tiempo, pero tiene que tener respuestas, no pueden quedar detenidos en eso, porque si no les resulta muy, muy difícil estar siempre peleados con por qué me tuvo que pasar. Bueno, en algún momento tienen que decir, me pasó y me pasó por esto. O me pasó porque sí, porque le puede pasar a cualquiera, pero yo lo voy a afrontar de tal manera, porque yo, así como soy, con mis características, me encuentro en esta situación de una manera que incluso fortalece mi sentimiento de identidad, mi identidad, mi percepción de identidad. Y en el mejor de los casos, y muchas veces ocurre, lograr que esta experiencia también otorgue un crecimiento personal, o sea, que las personas salgan fortalecidas y salgan más ricas después de haber pasado por esto. Yo me acuerdo, una paciente que decía, desde que pasó esto no me peleo más con mi hermano, tenía un hermano mellizo. Se tuvieron que separar para que ella se pudiera tratar en Buenos Aires, estuvieron mucho tiempo sin verse, y me decía, desde que pasó esto, mi hermano y yo estamos todo el tiempo extrañándonos y ya no nos peleamos cuando hablamos. Bien, desde que pasó esto, mi mamá tiene muchísimos más amigos que no sabíamos que podíamos contar. Por ejemplo, una vecina, y me contaba todo lo que había hecho la vecina. Un adolescente me decía, gracias, yo cuando llegué a esta experiencia me miraba a mí misma y estaba todo el tiempo evaluándome y juzgándome y sintiéndome que no era lo suficientemente buena. Y después de esto, no me dijo soy mucho más compasiva, pero el sentido era ese, era bueno, ahora le puedo dar lugar a lo importante sin estar preocupándome y juzgándome por cosas tan nimias. Yo superé algo que pocos. Eso es crecimiento personal, eso es salir fortalecido de la experiencia, que los autores europeos lo consideran parte del proceso de resiliencia y los autores americanos lo ponen como un proceso suplementario, ¿no? El del crecimiento postraumático o crecimiento personal. Bueno, esto ha sido todo, espero que resulte útil. Nuevamente les quiero agradecer a iCáncer por haberme invitado a esta convocatoria y bueno, hasta luego.